Buenos días, hermanos. Bienvenidos un domingo más a la casa del Señor. Es un placer y un gusto el vernos y el poder estar así, aunque sea un poco a distancia, pero poder estar aquí presente. Es un placer, como digo. Os invito en esta mañana a alabar al Señor con alegría. Nos ponemos en pie porque sabemos que a pesar de las circunstancias, la tierra está llena de la misericordia del Señor. Señor, en esta mañana queremos cantarte un cántico nuevo, Señor, alabarte, bendecirte y reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, tú eres nuestro príncipe de paz. Gracias, Señor. Amén. Pues, como ha dicho nuestra hermana, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy contentos de estar aquí juntos compartiendo este tiempo en la presencia de Dios. Y también hola a los que estáis ahí. Así es que vamos a saludarnos con una sonrisa enorme, aunque no se vea, pero está ahí, está ahí. Vamos a decirnos hola con las manos. Hola a todos los que estáis ahí viéndonos desde vuestras casas. Bienvenidos a este culto que vamos a levantar en el nombre del Señor. Queremos comentaros que nos saludemos con ganas, porque debido a tantos positivos que estamos teniendo en nuestra ciudad, pues podría ser que tuviéramos que volver a los cultos online por prevención. Así es que estad muy atentos a la intraweb, por si acaso hay cambios respecto a este tema, y así que mirad la intraweb de vez en cuando para ver si hay alguna noticia. Os mantendremos informados de cualquier cambio sobre los cultos. En cuanto a las ofrendas y los diezmos, os recuerdo que podéis hacerlas online, telemáticamente, o bien a la salida en los recipientes que hay aquí. Tenemos la cuenta ahí también. Os recuerdo que este es el último domingo que vamos a tener la ofrenda de misiones nacionales. Aquí tenéis el número de cuenta para que podáis hacer la transferencia sin ningún problema. En cuanto a Aventura Kids, a ver, ¿dónde están los niños? ¿Dónde? Ahí, en vuestra casa. Hola. Hola. A ver, decidme un hola fuerte, que no os oigo. ¿Hola? ¿Hola? No, no os he oído. No os he oído, más fuerte. Hay tres. ¡Hola!
Bueno, os recuerdo que podéis conectaros con Aventura Kids a la hora de que el pastor está predicando. Pues os dejamos, el pastor no dice nada. Está muy contento de que vosotros podáis conectaros a Aventura Kids. Por un error en la cadena SER hoy no se ha podido emitir el programa de radio. Así es que lo sentimos mucho, pero sí que está, lo podéis escuchar en la intraweb, estará colgado. Otro asunto es, bueno, hoy es el último domingo de mes, así es que tendremos cumpleaños y aniversarios, ¿no? Vamos a ver, ¿quién cumple años hoy? Que levante la mano, levante la mano. Vamos a sentarnos y así se nota mejor. Quien cumpla aniversario o tenga celebre su cumpleaños durante este mes de septiembre, ¿puede ponerse en pie? A ver, así lo vemos. Ahora sí, os damos un fuerte aplauso a vosotras y a los que estáis en casa. Muchas, muchas felicidades. Que el Señor os bendiga en este nuevo año que vais a comenzar. Creo que no me dejo nada. ¿Me dejo algo, Débora? Bueno, sí que me dejo algo, y es que de parte de todo el ministerio y también de nuestros hermanos, los Ujieres, os queremos agradecer mucho, mucho, mucho vuestra colaboración durante este tiempo, desde que empezamos a venir aquí a la casa del Señor. Ha sido una bendición la manera en que habéis respondido. Vosotros no lo veis, pero yo sí lo veo. Muchos domingos, aquí está todo el mundo con su mascarilla, guardando las distancias, muy atentos a cada indicación que nos hacen los Ujieres, y me comentan que ha habido muy buena colaboración por vuestra parte y os agradecemos vuestra comprensión y vuestra obediencia. Muchas gracias por colaborar con nosotros de esta manera. Así es que un aplauso. Nos damos un aplauso y los que estáis en casa nos lo dais también. Muy bien, muchas gracias. Y también a los Ujieres, muchas gracias por vuestra colaboración. Pues seguimos en esta mañana alabando a nuestro Señor, porque sabéis que tenemos el privilegio de alabarle tanto en los momentos de tristeza o de dificultad como en los momentos de alegría. Y creo que en este tiempo que estamos pasando, pues eso, hay días que estamos mejores, días que estamos peores, días que estamos más animados, días que estamos más desanimados, pero sabéis, la gloria es del Señor. Y en esta mañana queremos alabarle y queremos glorificarle, decirle: Señor, tú estás en el control de todo, tuya es la alabanza y la adoración. Y con ese espíritu os invito a ponernos en pie. Señor, tuya la gloria es.
Señor, el dominio es suyo. Él está en el control de todo, porque santo, santo es el Señor. Mis manos levantaré, pues mi gozo y mi fuerza está en Él. Amén. Ante Dios yo me mostraré, en Él me alegraré. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Mis manos levantaré, pues mi gozo y mi fuerza está en Él. Ante Dios yo me postraré, en Él me alegraré. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Amén. Sí, Señor, tu gloria llena la tierra, Señor, y queremos proclamarlo. Queremos alzar nuestra voz, Señor, y decir que te amamos, Señor. Queremos poner delante de ti a nuestra iglesia, Señor, nuestra amada iglesia, a cada hermano, a cada familia que está pasando problemas, que están pasando dificultad, tal vez de salud, de trabajo, de conflictos, Señor. Queremos que tú nos cuides, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a sobrellevar esta situación. Que tú estés con cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú estés con nuestros pastores, con nuestro equipo de servidores, con las decisiones que ellos tienen que tomar. Que tú estés también con nuestros niños que van a empezar los colegios, Señor. Que tú estés con nuestros maestros. Que tú estés con cada persona, Señor. Que tú nos cuides, que tú nos des salud, Señor. Y con esta fe, con esta certeza, nos postramos ante ti, Señor. Nos postramos en esta mañana como iglesia, como congregación en Denia, y clamamos a ti. Ante Dios
Sí, Señor, eres santo. Amén. Pueden tomar asiento. Este es el pequeño privilegio que tenemos los que en un momento dado subimos a este lugar. Es de noche. Hay una mujer acostada en su cama al lado de su marido que ya resopla. Hace unos minutos concilió el sueño, pero ella tiene los ojos como platos. Es la 1:30, la hora que había pactado con su hijo para que éste regresara a casa. Pero no está. La mujer empieza a inquietarse conforme van pasando los minutos. Llega un momento en que ya no soporta estar en la cama. Se levanta, se va a la cocina y lo hace en silencio para no despertar a su marido. Los pensamientos acuden a su mente. Primero, pensamientos en cuanto a la desobediencia de un hijo que no cumple con su palabra. Pero conforme avanzan los minutos, 2 de la madrugada, 2:20, los pensamientos de desobediencia pasan a ser pensamientos de probabilidades. ¿Y si ha pinchado una rueda? ¿Y si ha tenido un accidente? Total, hace pocos meses que tiene el carnet de conducir. 3 de la madrugada. Y en este momento ya decide ir a despertar a su marido. Pero cuando va a iniciar el proceso de recorrido, cocina, a cuarto, habitación, se oye una llave que entra a la cerradura sigilosamente para no ser escuchado. Entra el hijo por la puerta. La madre, con cara de enojo, le dijo: ahora no vamos a hablar. Mañana hablaremos. La mujer se acuesta, pero aún pasa 1 hora más hasta que logra reposar su mente y conciliar el sueño. ¿Cuántas situaciones de ansiedad, de desasosiego, de angustia, preocupación y cuantos sinónimos queramos encontrar vivimos a lo largo de la vida? Yo creo que este relato le es muy familiar a muchas madres y a algunos padres. Pero ¿cuántos otros, verdad, podrían compartirse y que transmiten esas situaciones de incertidumbre en las que a veces nos sumergimos en la vida? ¿Y qué hacemos en esos momentos en los que estamos en medio de una situación así, que nos genera una gran incertidumbre? ¿Cuál es nuestra inclinación natural? A preocuparnos, ¿verdad? Enseguida la preocupación en la mente y empezamos a especular en nuestra mente de posibilidades de cosas que pueden haber sucedido. Los tiempos que vivimos tienen la particularidad de que esa incertidumbre que nos conduce a la preocupación no es una incertidumbre de carácter local, ni personal, ni familiar. Estamos hablando de una incertidumbre a nivel mundial. Y pocos momentos hemos vivido como estos, ¿verdad?, en los que existe una incertidumbre generalizada en todo el mundo. Vivimos, o nuestro mundo vive, en tiempos de incertidumbre. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con esta situación? ¿Cómo afectará definitivamente a la economía mundial y lo que más me preocupa, mi propia economía? ¿Qué va a pasar en el ámbito educativo ahora cuando de pronto todos los alumnos empiecen a volver a las aulas? ¿Provocará esto un rebrote mayor? ¿Afectará directamente a mi hijo o mi otro hijo que es maestro? ¿Quedará afectado por esto?
¿Cuándo tendremos la dichosa vacuna? Y cuando la tengamos, ¿será la panacea? ¿Será la respuesta a todo nuestro problema? ¿Será suficiente? ¿Qué secuelas va a dejar todo esto que estamos viviendo en estos días? En los tiempos de incertidumbre se multiplican los interrogantes. Y las preguntas que nos hacemos, generalmente, lo que hacen es aumentar nuestro cuadro de preocupación y, por lo tanto, nuestro cuadro también de ansiedad o de angustia, porque la preocupación nos conduce a la angustia, al estrés. Pero ¿sabéis? Cada generación en la historia ha tenido que batallar con sus propias incertidumbres, con sus propios momentos duros y difíciles en la vida. No es la primera pandemia, han habido muchas otras en la historia, ¿verdad? Y hubo pandemias frente a las cuales no había vacuna, no había medicina, porque los avances científicos eran muy pobres, casi inexistentes. Otros han tenido que enfrentar guerras que han dejado miles y miles y miles de muertos. Y las peores, ¿sabéis? Las guerras civiles. Y las han padecido. ¿Sabes? No controlamos muchas de las cosas que pasan en nuestro mundo. Yo diría que la mayoría de cosas no las controlamos. No tenemos control sobre ellas. Y esto puede conducirnos a un terrible sufrimiento. Si nos gusta controlar las situaciones. Por ejemplo, no controlábamos nada de lo que sucedió o lo que dio origen a esa crisis económica del 2008 y que se alargó hasta el 2014. Decisiones que otros tomaron, pero que acabaron por afectarnos a nosotros de manera directa. No tenemos el control de muchas de las cosas que nos suceden en la vida, pero lo que sí que podemos decidir es cómo vamos a enfrentar esas situaciones de incertidumbre. ¿Cómo vamos a hacer frente a nuestras incertidumbres personales, familiares o, como en este caso, una incertidumbre global? Mirad, la incertidumbre, como digo, nos conduce a la preocupación al temor y el temor a la angustia y la ansiedad. Pero ¿sabéis? Una de las expresiones más repetidas en toda la Biblia, ¿sabéis cuál es? Está en singular y en plural. No temas, no temáis. Jesús se lo dijo en repetidas ocasiones a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. No temáis, por nada estéis angustiados, por nada estéis afanosos. Eso decía Jesús a sus discípulos. Dios no quiere que caigamos ni en la angustia, ni en la ansiedad, pero lamentablemente este es uno de los estados del alma que más está creciendo en estos tiempos. Los psicólogos y psiquiatras están teniendo más consultas que han tenido en toda su trayectoria profesional, porque está creciendo de una manera exponencial los casos de angustia y los casos de ansiedad. Ahora bien, lo que Dios quiere para nosotros es precisamente que no caigamos ni en la ansiedad, ni en la angustia, ni en la aflicción, ni en el desasosiego, ni nada que pueda robarnos la paz. Él quiere que caminemos en fe, en confianza y en esa paz que Él y solo Él puede dar. Ahora bien, esto no significa que los hijos de Dios no vayan a pasar por las mismas vicisitudes y situaciones por las que pasa cualquier mortal. Esto no significa que no vayamos a tener accidentes, que no vayamos a pasar por enfermedades, que no vayamos a sufrir pérdidas y muchas otras situaciones que padece cualquier otra persona. Los creyentes también pasamos por eso. Y nuestra fe no lo evita. Sin duda alguna, también nosotros pasamos por ahí. Pero hay un motivo común por el cual los hijos de Dios no debemos temer,
No debemos caer o ser consumidos por la preocupación y evitar finalmente, como digo, caer en la ansiedad. ¿Y sabéis cuál es ese denominador común que todos los hijos e hijas de Dios tenemos en este mundo? Y por el cual no debemos temer. Porque hay una promesa en la palabra. Dice, no temáis, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Dios se lo dijo a Josué, pero también lo escuchó Isaías, y lo escuchó como un mensaje para dar al pueblo, no temáis, porque yo estoy con vosotros. Igual que Jesús lo dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, no temáis, porque he aquí yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Mirad, ese es el elemento distintivo. Quisiera que te preguntaras en este momento, ¿qué te está preocupando últimamente? Pero que te lo preguntes de verdad a ti mismo, que hagas un poco de revisión en tu mente. ¿Qué es lo que te está preocupando últimamente? ¿Cuál es ese motivo o motivos por los cuales te cuesta conciliar el sueño? ¿Qué es aquello que te está robando la paz últimamente? ¿Qué aspectos están generándote angustia o ansiedad? ¿Sabes qué es lo que te dice la palabra de Dios frente a la preocupación? Te da 2 palabras. Medén, ahí las tenéis. Medén merimnate. Y dirás, pues me quedo igual. De momento. Estas 2 palabras, escritas en griego, son palabras que escribió el apóstol Pablo o Timoteo, su colaborador, cuando las dirigió a la iglesia de Filipo. Y según la versión que escojas de tu Biblia, y me gustaría que ahora abrieras tu Biblia o la buscaras en tu dispositivo móvil, busca, y no me importa la traducción que escojas. Pero mirad, según la traducción que escojas, estas 2 palabras, medén merimnate, significarán lo siguiente: por nada estéis afanosos, Reina Valera del 60. Por nada estéis angustiados, Reina Valera del 95. No os aflijáis por nada, versión popular, Dios habla hoy. No os inquietéis por nada, nueva versión internacional. Nada debe angustiaros, versión La Palabra. No os inquietéis por cosa alguna, Biblia de Jerusalén. No os preocupéis por nada, Biblia interconfesional. No os agobiéis por nada. Es decir, cada uno va a coger términos distintos, pero en su conjunto nos están transmitiendo la misma idea, ¿verdad? Por nada estéis agobiados, asfixiados, afanosos, desasosegados. Medén merimnate. Son 2 términos sencillos, pero interpretar adecuadamente su significado y aplicarlo a nuestras vidas es algo más complejo. De hecho, hay una materia de estudio en toda facultad de teología, que es la materia de hermenéutica, y que tiene que ver con los métodos de interpretación que utilizamos para poder saber a qué se está refiriendo el autor y cómo podemos aplicarlo al tiempo presente en el que vivimos. Y no olvidemos que la Biblia no se escribió en la lengua de Cervantes, no se escribió en castellano. La Biblia se escribió en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y esto es importante, es más importante de lo que pensamos, porque nosotros, si vamos con la idea de que fue escrita en castellano, pues dice, bueno, tal cual lo estoy leyendo, es lo que se escribió y lo que se dijo. Y no, dicen que los que traducen de un idioma a otro les llaman como los pequeños traidores, porque es muy difícil muchas veces trasladar de un idioma a otro lo que se quiere expresar. Os pongo un ejemplo. ¿Sabéis cómo se dice en inglés
¿Cuántos años tienes? A ver, los ingleses. How old are you? How old are you? Lo traducimos literalmente. ¿Cómo eres de viejo? ¿O cómo de viejo eres? Pero nosotros no decimos eso, ¿verdad? Lo que hacemos es traducirlo, interpretarlo, cambiamos las palabras, pero mantenemos el sentido. Porque lo que estamos preguntando es ¿cuántos años tienes? Pero si nosotros vamos a un español y le decimos ¿cómo de viejo eres? Ya se siente ofendido, solo por utilizar la palabra viejo, ¿verdad? Por lo tanto, es un sencillo ejemplo. A veces los ingleses que intentan hablar nuestro idioma y cuando quieren decir tengo calor, dicen estoy caliente. Y es que no es lo mismo, ¿verdad? Es difícil. Y estamos hablando de un griego que ya ni siquiera se emplea. Estamos hablando de un idioma muy antiguo. Y hay un profesor de Biblia y lenguas bíblicas que escribió su propia traducción e interpretación de este texto que tenemos como referente. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 8. No os lo había dicho antes, pero ahora os lo digo, ¿vale? Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Este profesor no solo se limitó a traducirlo literalmente, sino a interpretar lo que Pablo quería decir, ¿vale? Y veréis cómo cambian, si tenéis ahí vuestras Biblias, cómo cambian las expresiones, aunque en esencia se mantiene el mismo significado, pero cómo cambian las expresiones y nos puede ayudar a pensar en otra dirección a la cual venimos acostumbrados a pensar. Dice así, y lo que os planteo, lo que os pongo delante es esta traducción que hizo Dionisio Beyler. Dice, pasadlo bien en el Señor siempre. Lo diré otra vez, pasadlo bien. Vuestra buena actitud esté en boca de todos. El Señor está a mano. En ningún caso os consuma la ansiedad. Al contrario, mantened a Dios al corriente de vuestras peticiones mediante todo tipo de oración y ruego con gratitud. Así, la paz de Dios que supera cualquier pensamiento protegerá vuestra mente y planteamientos en Cristo Jesús. ¿Os choca un poco? ¿Verdad? Estamos acostumbrados a los que ya llevamos años leyendo la Biblia y empezamos a leerla en Reina Valera, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, ¿verdad? Mirad, este es un texto muy necesario para nuestros tiempos, para los tiempos que corren, y suponen un desafío muy grande para todo el pueblo de Dios y también para nuestra iglesia. Y conocer algunos detalles de este texto, yo creo que nos puede ayudar a profundizar en él para que a la postre, lo más importante, podamos incorporar a nuestra vida lo que el apóstol Pablo quería para aquellas personas de Filipos, pero que es también lo que Dios quiere para nosotros. Detalles como quién escribió la carta, o quiénes, a quién va dirigida, cómo era la sociedad de aquella época, el idioma que utilizó. Vamos a ver algunos pequeños detalles y veréis cómo, sin duda alguna, conocer estos pequeños detalles nos ayudan a entender mejor el texto. Mirad, como decía en Reina Valera, que viene traducido, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo lo había traducido este hombre? Pasadlo bien. En realidad, la expresión que aquí está utilizando Pablo es ya una expresión de despedida en la carta. Es como decir hasta luego. De hecho, no nos sonará tan extraño porque nosotros mismos, cuando a veces nos despedimos de alguien o de un grupo de amigos, ¿qué le decimos? Que lo paséis bien, ¿verdad? Era una expresión de despedida. Pablo se estaba despidiendo en la carta, pero añade algo que no era común en esa expresión entre los griegos. Sí se decían para despedirse, pasadlo bien, como nosotros decimos adiós, pero ocurre algo parecido, ¿verdad? Cuando nosotros decimos adiós, ¿qué estamos diciendo? Estamos despidiéndonos de la persona, pero
realmente este término que expresamos, a Dios, era como una expresión de encomendar a Dios a la persona, como decir, vaya con Dios. A Dios, te encomiendo a Dios. Y nosotros decimos a Dios, y la mayor parte de personas que lo utilizan, que somos todos, ¿verdad? No estamos pensando literalmente en esa expresión de a Dios te encomiendo. Pero eso es lo que originalmente se estaba diciendo. Y aquí Pablo, como digo, se estaba despidiendo, pero añade algo que no era común en la cultura griega. Pasadlo bien, en el Señor. Esto era lo distintivo. Pasadlo bien en el Señor. Alegraos en el Señor. Y quizá esta expresión que Pablo añade en el Señor le provoca otra serie de reflexiones que son las que vienen a continuación. Y a Pablo le pasa como a la mayoría de predicadores que subimos aquí, que llega la hora de cerrar el mensaje y no sabemos cómo hacerlo. Porque nos vienen ideas, y queremos añadir, y al final te llega tu mujer y te dice, mira, si lo hubieras dejado aquí, habría quedado mejor. Pero Pablo, en esa expresión que añade en el Señor, añade una serie de elementos muy interesantes para la reflexión. Les dice, vuestra actitud o vuestra gentileza sea conocida por todos, tal como lo traduce este profesor. Vuestra actitud esté en boca de todos. Es decir, Pablo lo que busca es que la Iglesia no viva como vive la cultura en la que está, sino que se distinga, que vuestra gentileza, que vuestra bondad, que vuestra buena manera de hacer las cosas os distinga del resto de la cultura en la que estáis. Es importante saber en la cultura en la que Pablo está expresando estas ideas. Porque después les dice algo, es una pequeña frase que sirve de bisagra entre lo que acaba de decir y lo que va a decir a continuación. Dice, el Señor está cerca. Aquí también tenemos otro problema. Porque normalmente, ¿cómo interpretamos esta frase? El Señor está cerca. ¿Cómo lo interpretamos? Que su venida está próxima, ¿verdad? Así es como generalmente lo interpretamos. Pero no es descabellado pensar lo que dice este profesor. El Señor está cerca, está a la mano, está ahí a tu lado. Porque si tú necesitas ser bondadoso, pero tu naturaleza no te alcanza, tienes a Dios a mano. Pero lo que viene a continuación aún es más importante. El Señor está cerca, así que por nada estéis angustiados, o que en ningún caso os consuma la ansiedad. Porque esto es algo que también debe distinguir a los cristianos de Filipos del resto de la sociedad en la que está. Mirad, pensemos una cosa. Nosotros cuando nos preocupamos, a ver, no digo que sean cosas pequeñas, preocuparse por un hijo no es pequeño. Preocuparse por las cosas que nos pasan en la vida no es pequeño. Si nos sube la fiebre, no es un tema menor. Pero, ¿sabéis? Las preocupaciones de esta comunidad de Filipo eran distintas. Hemos de pensar que es una comunidad que forma parte de una secta. Es decir, en aquella época el cristianismo no era la religión de Constantino, del imperio. Era una secta perseguida. Y los cristianos, particularmente los cristianos, tenían que tener más miedo que nadie. Eran aquellos tiempos en los cuales la diversión no era un partido de fútbol, no era una corrida de toros. La diversión consistía en hacer de la muerte humana un espectáculo. Luchas de gladiadores, gentes que estaban ahí apresadas y que las dejaban allí en medio del circo para que las fieras fueran despedazando a esos cuerpos. Y sabéis
se dio incluso una circunstancia en la cual ya no les quedaba gente así. Y el emperador tuvo la feliz idea de escoger de entre el público a algunos de los que habían venido a ir a ver el espectáculo para que bajaran al ruedo y fueran despedazados también por las fieras. En un contexto así, el miedo está mucho más latente. Es como si hoy nos trasladáramos a uno de esos países donde la fe cristiana es perseguida. Donde si se conoce que tú eres cristiano y se te ocurre hablar de Cristo a otra persona, te cogen, te meten en la cárcel y posiblemente te puedan ejecutar. Ese es el equivalente. Y en ese contexto, Pablo les está diciendo, por nada estéis angustiados. Al contrario, mantened a Dios al corriente de vuestras peticiones mediante todo tipo de oración y ruego con gratitud. Lo que les está diciendo Pablo es que en vez de coger el camino de la angustia y la preocupación, que tomen el camino de la oración. Transforma tu preocupación en oración. Busca a través de ella la presencia de Dios, su fortaleza, su abrazo, su amor. Está hablando de tomar la oración no como lo que a veces la convertimos, como una especie de cajero automático que vengo a pedirle a Dios. No. La oración entendida como esa herramienta a través de la cual yo genero y fortalezco una relación íntima con ese Dios que es todopoderoso, con ese Dios que me ama, con ese Dios que tiene cuidado de mí y me da la fortaleza y me da la confianza de poder volcarle todos los problemas. Porque sabéis, cuando nosotros nos creemos superhombres o supermujeres, creemos que podemos soportar todos los problemas, pero entonces nos hundimos, porque la carga es demasiado pesada. Y hemos de aprender a transmitirla y dejarla en manos de Dios, porque como decía al principio, hay muchas cosas que no controlamos. Y cuando entonces buscamos la presencia de Dios, su fortaleza, entonces empezamos a experimentar el resultado. La paz de Dios, que es más grande que todo cuanto el hombre pueda comprender, esa paz guardará vuestro corazón y pensamientos, porque estáis unidos a Cristo. ¿Habéis visitado el Escorial en alguna ocasión? ¿Sabéis que la plaza de Escorial tiene forma de qué? De parrilla. ¿Y sabéis por qué? Porque está dedicada a un santo, San Lorenzo del Escorial. Alguien que fue torturado hasta morir, que lo pusieron en una parrilla. Pero en vez de, como dice o como cuenta la historia, en vez de desatar gritos de dolor, decía, por este lado ya estoy hecho, dame la vuelta. Dicen que Esteban, lo dice la palabra de Dios, el primer mártir del cristianismo, cuando estaba siendo apedreado, dice que vio los cielos abiertos. Eso es experimentar la paz de Dios en los momentos más extremos que uno pueda imaginar. Ahora bien, como os decía, el mayor desafío consiste en traer estas palabras a nuestros días, a nuestro contexto personal y familiar, pero también a nuestro contexto social, y dejar que esa palabra de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Que esa palabra de Dios sea viva en nosotros y nos transforme. Y que, pese a que pasemos por las mismas vicisitudes y circunstancias que otros, podamos encararlas de una manera totalmente distinta, porque la paz de Dios esté llenando todo nuestro ser. Mirad, quiero que leáis esta frase.
tan importante o más que lo que creemos es cómo vivimos lo que creemos. Porque podemos tener nuestra vida, retratada con un montón de frases bonitas, en las cuales creemos, pero si no las vivimos, son pura decoración. Tan importante o más que lo que creemos es cómo vivimos lo que creemos. Cuando leemos este texto del apóstol Pablo y Timoteo a los hermanos de Filipo, te pregunto, ¿qué te dicen a ti esas palabras? ¿Cómo las vives? Yo me pregunto, ¿qué me dicen a mí? ¿Qué me dicen a mí estas palabras que hemos leído del apóstol Pablo, o de Timoteo, o de ambos? A mí lo que me están diciendo es, Elías, que tu vida sea visiblemente distinta a la vida de cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón. Que tu vida sea visiblemente distinta. Que esa manera de vivir muestre realmente lo que crees. Es decir, si yo creo que frente a un tiempo de incertidumbre, lo que debo hacer es acercarme a Dios y experimentar su presencia de una manera poderosa, eso va a arrojar paz a mi vida. Y permitirá que yo camine por ahí, no con cara de preocupación, sino con cara de confianza. Ojo, que esto no significa que uno deba vivir despreocupado como sinónimo de cometer cualquier imprudencia. No. Una cosa es vivir confiado, otra cosa es ser un imprudente. La confianza no me tiene que, como yo confío en el Señor, voy sin máscara a todas partes, me relaciono con cualquiera, abrazo a todo el mundo y el Señor dirá, no, eso es ser un imprudente. Pero andar confiadamente es que yo voy a hacer mi parte y el Señor que haga la suya. Y si pese a todo, pues acabo teniendo coronavirus, lejos de acudir a la preocupación, lo que seguiré haciendo es intensificando mi relación con Dios. Porque lo que me dice a mí este texto es que mi vida sea visiblemente distinto, que no caiga en la trampa de la preocupación, sea el problema que sea, no importa el que sea, y tenga la magnitud que tenga, no importa. Que todo eso lo transforme en una búsqueda a través de la oración, de la cercanía de la presencia de Dios. ¿Hay algo que te desasosiega? ¿Hay algo que me desasosiegue? Busco la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. Mirad, a mediados del siglo XX se puso de moda el pensamiento positivo, o más hacia finales del siglo XX. Y las bibliotecas están llenas de libros del pensamiento positivo y del poder de la mente. Pero no es a esto a lo que te está invitando la palabra. Claro que es bueno pensar positivamente. De hecho, en el versículo 8, Pablo nos está invitando a eso. Por lo demás, todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo agradable, en esto pensad. Son cosas positivas. Pero no es eso lo que a ti te va a dar la paz. Lo que a ti te va a dar la paz es la presencia de Dios. Y eso es lo que distingue del pensamiento positivo. Porque el pensamiento positivo te enfoca en el mismo sentido, en la misma dirección, pero sin Dios. Y Pablo lo que te está diciendo aquí, lo más importante, aquí la clave está en Dios, en buscar la presencia de Dios y en buscarla como quizá nunca antes la hayas buscado. De eso se trata. Porque así el resultado que vas a obtener es experimentar su paz. Eso es lo que tendría que significar para mí, lo que debe significar para mí. Y no sé para ti lo que debe significar. Pero tomarlo y empezar a convertirlo en una vivencia cotidiana.
Porque, ¿sabéis? En estos tiempos de incertidumbre donde crece la ansiedad, si no nos distinguimos del resto de la sociedad, nunca vamos a ser un referente. No nos mirarán buscando respuestas, porque nos verán tan angustiados como ellos están. Pero si pese a todo el contexto que vivimos, somos capaces de vivir como personas confiadas en el Señor, que buscan al Señor y encuentran y hallan en Él esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y cuando lo has experimentado sabes de qué estoy hablando, eso va a marcar una diferencia brutal, y nuestro mundo está necesitado de esa paz. Por eso estas palabras son un gran desafío en estos tiempos para la Iglesia del Señor, para la Iglesia de Denia también, por supuesto. Esto es lo que vendría a significar para mí. La famosa mística del siglo XVI, Teresa de Jesús, lo expresaría con estas palabras: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hermanos, qué importante es, en tiempos duros y difíciles, buscar la presencia de Dios. Y eso sin llegar a situaciones tan extremas como las que vivieron aquellos pescadores que hace unos años, si habéis leído el devocional del viernes, sabréis de qué estoy hablando. Hace unos años se les estropeó el barco en plena tempestad y el barco sin motor quedó a la deriva. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvieron a la deriva? Cerca de 5 meses. Cerca de 5 meses. Pero ¿sabéis? La fe pudo mantenerles a salvo. Pese a que pasaron por momentos en los cuales se encontraban totalmente derrotados. Mirad, os leo simplemente 3 fragmentos de una de las cartas que escribió uno de los que iban a bordo. En marzo, tened en cuenta que fueron rescatados el 15 de junio. En marzo escribía: siento muchas ganas de vivir, pero Dios me lo está poniendo muy duro. Dios está siendo muy duro con nosotros, pero aún así, en los últimos momentos de mi vida, no reniego. En mayo, 10 de mayo, decía: adorada mujer mía, increíblemente sigo aún con vida, puesto que a esta fecha creía que iba a estar muerto. Cuán grande es el poder de Dios, que aún desde aquí puedo desearte feliz cumpleaños. Finalmente fueron rescatados. Cada uno lo viviría de una manera distinta. Pensad en el relato del principio y pensad si aquella mujer, en vez de haber acudido a la preocupación, hubiera transformado aquellos momentos de angustia en oración. Yo estoy convencido que lo habría vivido de una manera distinta, totalmente distinta. Y así es como tenemos que vivir las cosas, de una manera distinta. No porque seamos superhombres o supermujeres, sino porque Dios Todopoderoso está al control. Y cuando buscamos su presencia, una de las cosas que nos pasa, ¿sabéis cuál es? Que empezamos a mirar las cosas no en clave de presente e inmediatez, sino vemos las cosas con perspectiva. Y vemos cómo a lo largo de los años el Señor ha tenido cuidado de nosotros, pese a que hemos pasado por muchas calamidades. Y vemos cómo el Señor sigue cumpliendo su propósito en nosotros. Y lo seguirá haciendo, porque Él es el que tiene el control de las cosas. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Esta iglesia tiene que hacer su parte. Y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre en los que vivimos. Que el Señor nos fortalezca. Que el Señor nos utilice. Amén. Vamos a orar.
Padre, queremos darte muchísimas gracias por tu palabra, que tanto bien nos hace. Y tenemos que leerla y releerla una y otra y otra y otra vez. Y meditar en ella. Y atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente toda la enseñanza que nos transmite, para que podamos vivir de una manera totalmente distinta. Ayúdanos, Señor. Todavía tenemos tanto que aprender. Ayúdanos a ser dóciles en tu espíritu y que tu palabra y tu espíritu nos siga transformando para ser lo que tú esperas que seamos. Obra tú con poder. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie y entonamos este cántico para finalizar nuestra celebración en esta mañana. Cúbreme con tu mano, Señor, cúbreme con tu mano de poder. En tus alas, Dios, cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar.
Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que es Dios. Amén. Y sabemos que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas y dificultades. Os deseamos que lo paséis bien y que seáis felices en el Señor. Buena semana.